Es posible que desde hace miles de años la Tierra haya estado siendo visitada por seres de otros mundos. Los teóricos de los antiguos astronautas dicen que sí, y que podemos encontrar más evidencias de eso justo ahora que ya comienza en los especiales de paisaje literario, Talentos de Voz. Talentos de voz. Patamón Digivolta, Patamón Digivolta. Ay, ¿por qué yo no puedo digivolucionar? Yo soy malo, y eso es bueno. ¡Cadena de Andrómeda! Ay, no estoy amargado. No me digan eso porque no estoy amargado, no estoy amargado y no estoy amargado. Ya me voy, adiós. ¡Uy! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Por favor! ¡Ay, ay, 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 Tamquecito, me estás pisando el juanete! ¡Kaboom! ¡Sangre sucia, mago! Didi, fuera de nuestro laboratorio. Ahora el mundo será todo nuestro. Lo mismo que hacemos todas las noches. Tratar de conquistar el mundo. ¡Claro! Aquí estoy con Gustavo. Vamos a conquistar el mundo a través de paisaje literario. ¿Cómo le va, gente? Estamos en otro especial de Talentos de Voz en Paisaje Literario. Hoy vamos a estar charlando con una actriz integral. Ha hecho doblaje durante mucho, pero mucho tiempo, sigue trabajando con su voz, pero también es profesora de artes plásticas. Ella es Cecilia Bahamonde Gispert, más conocida como Cecilia Gispert. Integró durante 12 años el staff del prestigioso ciclo de Radio Nacional Las Dos Carátulas, que hasta día de hoy sigue activo. Es un programa radial de Argentina que actores que pertenecen al staff del ciclo de Las Dos Carátulas intervienen en una obra de teatro de forma radial, en donde se invita siempre a una figura destacada de la actuación argentina. Ella estuvo hace muchos años en este ciclo, le vamos a estar preguntando. Pero como ha estado mucho y mucho en el doblaje, voy a nombrarle algunos de los personajes a los cuales le ha puesto voz y después ella nos irá contando cómo fue su recorrido. Y está, por ejemplo, el de Hajime Amamori en La Princesa de los Mil Años, la Princesa Zafiro en el doblaje argentino de La Princesa Caballero, Maggie en Maggie la Brujita, Mako en el doblaje argentino de Mako, la Sirena Enamorada, Jamie March en Mujercitas de 1994, Bartolito en la película animada de Manuelita, Petete en el libro gordo de Petete, Miguelito y Felipe en Mafalda, la película, Manolito en la serie animada de 1971 de Mafalda, Dibu en Mi Familia es un dibujo y el personaje por el cual en toda Latinoamérica se la conoce como es el de Candy White en el anime Candy Candy. En varias entrevistas actrices la han nombrado, más que nada Claudia Motta, que si bien la entrevista se emitió a fin del año pasado, en diciembre, la habíamos hecho más cercana a la entrevista a Cecilia. Teníamos que haber pasado en esta época más o menos, pero por cuestiones que iba diciendo, era mejor emitirla en diciembre. Pero hoy vamos a estar charlando con Cecilia, que tiene mucho recorrido, como les contaba, en lo que es la actuación en Argentina, porque ha hecho cine, ha hecho teatro, un poco de televisión, más allá de lo que es su faceta en el doblaje, que ha sido mucha.
hemos tenido ya algunos actores argentinos que todavía están residiendo acá. Y Cecilia es una de esas actrices de mucha categoría, de mucha cancha. Ya se van a ir dando cuenta. Muy amable, muy dispuesta y vamos a aprovechar su generosidad. Bienvenida a Paisaje Literario, Cecilia. ¿Cómo va todo por ahí? Va muy bien, por suerte. Muy bien. Gracias, Gustavo. Bueno, primero gracias a vos por aceptar la entrevista y te digo, con todo lo que va pasando, no es menos importante que esté todo bien. Es muy importante eso. Y la verdad que sí. Pero bueno, ya no es que las cosas no son perfectas, ¿viste? Pero Claro. de algún modo no puedo quejarme. Medianamente está todo bien, yo de salud bien y mi hija también, así que bueno, es lo más importante. Claro, totalmente. Para ir Sí. conociéndote, a mí me gusta ir a los inicios. Entonces, más allá que has estudiado canto, profesorado de artes plásticas, en Bellas Artes, todo esto, pero ¿cómo y cuándo es que nace en vos, en tu vida, la pasión por el arte en general? Eso desde que nací. Yo creo que desde que nací, porque yo apenas empecé a leer, por ejemplo, en la primaria, me escondían los libros porque mi papá era contador de una editorial además, y entonces teníamos muchos libros en casa, me los escondían porque yo devoraba los libros. Me encantaba, dibujaba desde que empecé a agarrar un lápiz, qué sé yo. Sí, creo que eso sí, de verdad, está en mi naturaleza. La inclinación artística, con más o menos talento, ¿no? Pero sí está. A ver, la cuestión, claro, es hacerlo, porque si uno se dice, no, bueno, no me sale tan bien, pero si te gusta, bueno, lo haces, que sea para un disfrute propio. Ahora, si querés como vivir de eso, bueno, ya es otra cosa, pero... Y claro, ahí entran otros componentes, claro. ojo, porque por ejemplo en la plástica vos podés pintar, de hecho yo dibujo permanentemente en mi casa, Claro. pero pocas veces muestro a veces, pero en la pintura para vivir de eso, digamos para dar clase y todo eso sí, pero para vivir de eso es un tema porque hay todo un entramado comercial. Exacto. De los marchands, las galerías, todo eso que hay que saber insertarse o querer insertarse o qué sé yo. Bueno, ayer estaba haciendo una entrevista con músicos que de hecho, dos chicas que tienen un grupo de tango, Carpuz, acá en Argentina, y un muchacho mexicano, está en Estados Unidos, Cristian Larumbe, que viene de una dinastía en México de actores y demás, desde Amparo Garrido en 1000 telenovelas y todo y demás. Claro, entonces en un momento salió el tema del doblaje, bueno, y la chica Julieta Ricci decía, no, bueno, yo también estuve en doblaje, y todos nos quedamos diciendo, ¿cómo? Trabajando, mi papá, Dante Ricci, lo conoce todo el mundo, que es el que arregla los micrófonos y qué sé yo y qué sé cuánto. Y decir, pero mirá cómo son las cosas, porque, o sea, ni remotamente ni el otro muchacho lo sabía que había tenido contacto, hicieron una colaboración, todo y demás. Y digo, mirá cómo se dan las cosas. Le digo, mirá, justo mañana entrevisto a Cecilia Gisbert, qué sé yo. Digo, mirá cómo se dan las cosas, estas causalidades Sí. Es increíble. Los sincronismos. Claro, es increíble. Sí. Esta Y sí, claro que sí, qué sé yo. También hay un tema energético de Claro. uno que trabaja, es decir, estas chicas trabajan con la voz, yo trabajo con la voz, unos cantan, no ha hecho doblaje, digamos, no está alejado. No, totalmente, pero acá viste que el doblaje en sí en Argentina es muy chico,
En comparación, entonces, encontrar a alguien y que te diga así, pues, bueno, bueno, está bien, perfecto. Por eso digo que, claro, el mundo es un pañuelo y por causalidad te vas encontrando y decís, mirá cómo son las cosas, es increíble. Sí. Bueno, Qué bárbaro. Acá el tema de bellas artes y demás, y el tema de la pintura, o sea, mi tía falleció en el 2015, nació en el 33, tiene 81 años. Y, o sea, estudió en su momento porque como que no es que no le quedaba otra, pero no le gustaba de matemáticas, qué sé yo, todo, y a partir de ahí, yo creo que ya lo tenía, pero a partir de ahí empezó a pintar, etcétera, etcétera. De hecho, bueno, hoy en día el atelier que tenía, estaba viendo mi hermano, bueno, después se pondrán de vuelta todos los cuadros en su momento, calculo, y pintaba, le encantaba, presentó alguna vez algo, pero fue terriblemente complicado para vender, era un lío bárbaro, y hace bastantes años atrás, ¿no? Pero, esta chica comentaba, esta Julieta Ricci, que había ido caminando, o la otra chica, Sol, y se había encontrado con una galería de arte. Y decía, hoy en día la gente va a las galerías de arte, o sea, como que tienen difusión o algo, y es como que van desapareciendo de a poco. Tienen difusión en un círculo. Claro. En un círculo, sí, de inversión y todo eso. El arte es una buena inversión, pero sí, yo creo que va la gente en un público determinado, claro. ¿viste? Sí. Y hay gente que invierte, eso sí. Pero no, invierte a veces por la firma, por eso es tan importante, en este caso, el marchand. ¿No? El marchand que te maneja, que compra tu producción y después la valoriza, después, bueno, toda una historia que, bueno, hay que poder entrar. Yo nunca ni siquiera lo intenté, la verdad. No, yo más bien tengo necesidad de pintar, de dibujar. Últimamente estuve haciendo unas ilustraciones para portada de libros. Ahora con un amigo vamos a presentar un libro de él que tiene unas impresiones de todos los viajes, un viaje se llama, y yo lo ilustré. Eso sí, pero a nivel exposición, la última que hice hace muchos años, yo vendí los cuadros, pero saqué el costo nomás. Claro. No sé si porque yo los valoré menos, porque si no también es muy difícil para gente que no está haciendo una inversión comprar, poner un dinero. Claro, totalmente. Sí. Entonces es toda una historia. Bueno, pero lo importante es que es una expresión más que tenés para volcarlo, porque no solamente la actuación, la pintura, es como, bueno, la escritura, es como que tenés varias expresiones ahí, por suerte, porque el ser humano muchas veces no lo tiene, le cuesta, trata de canalizar por otros lados que revienta, entonces poder tener eso a la mano y poder satisfacer al ser, digamos. Entonces es como que te da otro equilibrio. Yo te diría que es fundamental. Claro. Por lo menos para mí en la vida. Sí. Todo lo demás es como aleatorio, pero encontrar canales de expresión, de como vos decís, del ser, es clave para la existencia, me parece. Totalmente. Todo lo demás viene y va, pero eso es lo que te arma, no sé, para mí es el sentido de la vida, por otro lado. Exacto. ¿Tuviste o empezaste desde muy chica en todo el medio artístico y demás? ¿Tuviste mucho en radio, también en televisión y demás? Contame estas experiencias, ¿cómo fueron? ¿Qué te dejaron? Mira, por un lado, me dejaron varias cosas. El haber comenzado tan chica en una situación como mi mamá era viuda, tenía 2 hijos
que era mi hermano, que me lleva a mí 6 años, y yo, y la posibilidad de la radio. Mi mamá trabajaba en la radio, era asistente de dirección de radioteatro, y como yo era muy tímida, se le ocurrió que podía entrar, había un elenco infantil, y como yo leía tanto, resulta que cuando me tomaron la prueba leía muy bien. Claro. Y por eso entré. Pero lo que sumó primero fue la posibilidad de integrar un grupo grande. En ese momento, el elenco de Radio Nacional, de las 2 carátulas, era de 40 personas. Entonces, de repente, aprendí a interrelacionarme con mucha gente. Y yo era muy observadora, y me gustaba mirar y observar las conductas y observar a la gente. Me enriqueció tremendamente eso. Después, bueno, aparte el mundo del teatro, yo empecé a estudiar teatro teniendo 16 años con Augusto Fernández, era la Benjamina del grupo, pero fue muy bueno para mí. Yo era tremendamente tímida cuando empecé en la radio, y al punto que no me gustaba ni saludar, y de repente podía interrelacionarme. Fue bárbaro, fue muy bueno, y aparte gané afectos, ¿no? Claro. De gente que aún hoy me escribe o me recuerda, o todas esas cosas. Fue una primera antesala a insertarme en el mundo adulto. Claro, con 11 años en esa época, hoy en día, sí, que yo, los chicos a lo mejor rehuyen porque se encierran y demás, pero en esa época, a los 11 años, con gente mayor, con actores, relacionarte, era un mundo totalmente que se te abría inimaginable. Claro, aparte yo tuve enseguida mucha fascinación por las voces. Claro. Entonces mi mamá, por ejemplo, me llevaba, seguramente para que la acompañara y para de algún modo tenerme cerca. Me llevaba los sábados que había ensayo general en las 2 carátulas. Yo me sentaba a escuchar y me fascinaba con todo lo que oía, los textos, las voces. Me encantaba. Bueno, eso, fíjate que hoy todavía trabajo con la voz. Claro. Para la gente que no sepa, le contamos que el ciclo de las 2 carátulas empezó más o menos en el año 50 y sigue hasta el día de hoy. Es uno de los ciclos más prestigiosos y extensos de la radiofonía argentina. Sí, sin contar lo que aportó a mi cultura, porque ojo, que nosotros hacíamos obras del Teatro Universal. Entonces yo conocí a Shakespeare chiquitísima y conocí cualquier cantidad de autores que seguramente no hubiera llegado a leer. Claro, tan temprana edad, poder comprenderlo. Cuando tenías que ir haciéndolo de tan chica, ¿cómo ibas incorporando esos conceptos o cómo te iban ayudando a incorporar esos conceptos en esa época con obras cuando eran tan pesadas? Pesadas en el sentido que no, a ver, un Shakespeare así no es que cualquiera agarra, lo lee, sí, perfecto, o lo interpreta y demás. Son obras complicadas desde lo actoral para interpretar. Claro, pero yo hacía, por ejemplo, en una obra de Shakespeare hacía el Nene Cuarto. Claro. Cuando empecé, cuando era chiquita. Cuando era grande ya no, ya hice a Julieta. Pero en esa época, una cosa es leer a Shakespeare y otra es escucharlo interpretado. Entonces me gustaba y lo entendía la trama. Por ahí no le daba el valor que de adulta le di a la profundidad de la problemática humana que él planteaba. Claro. Pero la trama sí, y algunas me seducían más que otras, claramente. Aparte que Shakespeare tiene muchos planos de lectura muy hermosos todos, porque por un lado podés disfrutar la acción
y por otro lado la complejidad de los conflictos y los temperamentos, y tiene muchas capas para leer, ¿no? Para recibir. Y no tenía problemas en eso, me gustaba. Escuchaba las acotaciones de los directores. Era lindo. ¿Cómo llega tu vida? ¿Cómo te vas metiendo al teatro y desarrollándote en él hasta hoy en día casi? Porque son bastante tiempo, también de muy chica. ¿Cómo fue tu vida con el teatro? Bueno, en el teatro yo empecé chica, pero empecé haciendo, viste, cosas como actos sacramentales, Sí. u obras que algunos compañeros del elenco de Radio Nacional hacían, y si había un personaje de chico yo lo hacía. Pero y después yo empecé a estudiar teatro con Fernández siendo adolescente, y en esa época hacía teatro para chicos, bastantes obras hice, y luego él me recomendó porque Durán andaba buscando una chica, yo ya tenía 19 años, una chica que fuera buena actriz y que diera 13 años en escena, que pudiera dar eso, y Fernández me recomendó a Roberto Durán. Y yo hice una obra que se llamaba La Patada, y como La Patada fue mi vínculo con Durán, porque yo era muy adolescente, aparte hacía 20 cosas, yo estudiaba a la mañana Bellas Artes, a la tarde iba a la radio, después ensayaba teatro, estaba agotada. Y igual tuve muy buenas críticas, pero después me fui de la cooperativa, y con bastante conflicto, porque él quería que yo fuera a ponerle 2 horas antes y yo llegaba 1 hora y media antes, esas cosas muy de adolescente. Sí. Y entonces me quedé tan enojada que dejé el teatro un tiempo, hasta dije no, me voy a dedicar a Bellas Artes y nada más. Pero después, cuando me recibí en la Pueyrredón, hicimos una muestra con una amiga en lo que eran los Altos de Florida, una muestra de dibujos, de tintas y acuarelas, y ahí volví al teatro porque vimos unos ensayos de un maestro así de Sorosco que trabajaba con técnicas muy corporales, y entonces nos metimos en eso, y ahí después estuvimos 2 años trabajando, pero muy intensamente, y estrenamos frente a Grotowski en el Festival de Córdoba, y luego, bueno, el grupo se disolvió, y ahí sí yo ya volví al teatro. Y ahí trabajé de nuevo en obras de cooperativa, y luego trabajé con Inda Ledesma años más tarde, en ¿cómo se llamaba esta obra? La primera que trabajé fue El Príncipe Idiota, que trabajaba, la protagonista era Cristina Vanegas, Jorge Suárez, que se llamaba, Norberto Suárez, y dirigía a Inda, y ahí hacía unos mendigos y hacía una de las hermanas. Y luego trabajé con ella en Yerma, en Medea, y luego estábamos ensayando, ¿cuántos personajes en busca de un autor? Y bueno, y después seguí después dejé teatro. Me llamaron para algunas cosas, pero dejé porque me da bastante todavía hoy. Trabajar en cooperativa implica 3 meses de ensayo gratis, por ejemplo. Y entonces mi vida fue por otro lado. Claro, no, totalmente. O sea, más allá de las ganas, todo lo que quieras y demás, pero tenés que tener esa posibilidad de darte el lujo durante 3 meses de ensayo
sin que sea pago ni No. nada? ¿Cómo vivís? No, claro, yo hacía bastante doblaje y aparte yo tuve a mi hija, bueno, mi vida tuvo otros caminos, digamos. Claro, exactamente. ¿Y cómo tu vida se cruza con el doblaje? Por una cosa, yo tenía 13 años cuando empezaron a hacer doblaje acá. Y en Canal 13, me acuerdo. Y me llamaron para hacer, como yo tenía experiencia en radio, me llamaron para hacer los nenitos, las nenas, los chiquititos, en Yo quiero a Lucy, y me acuerdo, ¿cómo se llama? Ay, la otra obra, una tira, ¿Cuero crudo? Cuero crudo. Sí. Y ahí hice unos cuantos bolos y después me siguieron llamando cuando se abrieron otros laboratorios. De hecho, que cuando dieron el primer curso de doblaje acá, en la Asociación de Actores, me dieron el carné directamente, porque Claro. yo ya venía doblando y había hecho hasta protagónicos. Así que ahí empezó. Y luego seguí. Eso nunca dejé. Sí. Mirá vos, yo hace tiempo cuando empecé con las entrevistas, que era el doblaje es una excusa, porque me gusta hablar de todo, pero decía, no encuentro, también que buscaba otro tipo de cosas, digo, no encuentro papeles de Argentina y demás. Y haciendo una entrevista, o sea, mucha gente nombraba, porque de lo que se ha difundido más en Latinoamérica y todo, a lo mejor de los doblajes que se han hecho acá, obviamente te llaman para todos lados, el de Candy Candy, y muchos lo nombraban. Candy Candy, bueno, claro, yo justo soy una generación de unos años después que empezó a ver televisión, pues soy del 78, Candy Candy es del 80, más o menos, 1980, una cosa así. Candy es de los 80. Claro. Sí. Pero en esta época, qué sé yo, no lo veía otro tipo de dibujos y demás. Entonces, una de las últimas entrevistas, estoy con Claudia Mota. Sí. Y claro, y resalta, dice, no, porque la hicieron en Argentina, que yo me quedé, no dije nada para no quedar como un pavo, pero yo, Candy Candy se hizo acá, no te puedo creer. Entonces, lo busqué. De hecho, tengo los capítulos y te digo, no te puedo creer. Busqué, y claro, son pocos los que quedan vivos de los que estuvieron en Candy Candy. Sí, Digo, la verdad que sí. Qué lindo. Digo, bueno, encontrar algo que se haya hecho acá, que haya tenido repercusión, que mucha gente lo nombre, y decís, ¿cómo puede ser? Porque hoy en día, también que llegan producciones de Disney y demás, pero me encuentro que hacen mucho redoblaje. Digo, bueno, o sea... Y por los distribuidores es eso, porque el distribuidor, para poder cobrar derechos, tiene que volver a doblar. Por eso hay tanto redoblaje. Sí. Bueno, pero la verdad que, por lo menos lo que me quedo contento es que mucha gente... En esta me di cuenta ahora, ¿no? Con lo de Claudia Mota, pero mucha gente ha remarcado este trabajo y a lo que me lleva es, porque creo que es de las pocas cosas, repito, que se han distribuido así, que ha gustado en Latinoamérica y demás, de esa época y todo. Entonces, creo que sos y no sos la única que invitan a convenciones y demás. ¿Cómo es ese contacto con la gente y también con los demás actores que hacen doblaje? Ese contacto cuando empezaste a viajar, a tener, ¿cómo fue? ¿Qué recibimiento hubo? Fue fascinante porque, te cuento, acá en Buenos Aires no gustó Candy. Candy ni siquiera se terminó de ver. Y en el resto del mundo sí, pero no solo en Latinoamérica, que fue mi doblaje, y mi doblaje también se mantuvo en España y en Marruecos, mira vos, porque un compañero nuestro lo escuchó. Pero
por ejemplo, en otros idiomas como el italiano, en Rusia, en todos lados, Candy es un personaje muy emblemático. Claro. Es más, en Japón hay un museo de Candy. Ajá. Pero acá en Buenos Aires no gustó. Así que yo nunca me enteré de que había gustado tanto. De mi trabajo sabía que había gustado porque los distribuidores, cuando yo grabé, ponele casi el 80% o el 90% de la tira de la serie, y los últimos capítulos se grabaron un año después en otro laboratorio. Y me enteré que los distribuidores habían exigido que la voz de Candy fuera la misma. Y ahí, por eso me enteré que, bueno, dije, mi trabajo gustó. Claro. Pero nada más, ahí quedó. Pasados 25 años, un compañero me dice, Ceci, ¿vos sabés quién hizo Candy? Y dije yo. Y dice, ¿sabés que sos famosa en internet? Y dije, no sabía. Bueno, me pidió permiso para dar mi dirección de mail, y desde ese día hasta el día de la fecha recibo mensajes de gente que ama a Candy. Y bueno, me sorprendió muchísimo, y en un momento dado, entre todas las comunicaciones, gente de Chile me invita a ir a una convención. Y yo acepté porque, con la condición de que me lleven a conocer Valparaíso. Porque mi abuelita era chilena. Ajá. Y siempre me contaba, en vez de cuentos, historias de su vida. Sí. Y me hablaba de Valparaíso. Y entonces, bueno, me dijeron que sí y fui. Cuando fui ahí, me di cuenta, porque cuando llegué a Chile, había cámaras que me filmaban, hice conferencia de prensa, me llevaron a todos los canales. Bueno, ahí caí en la cuenta de lo que era Candy fuera de aquí y de lo que había repercutido mi trabajo. Así que fue una gran emoción realmente, me sirvió muchísimo la autoestima, y cada vez que voy a una convención y tengo contacto con esa gente que me aprecia y me da tanto cariño, la verdad que agradezco al mundo eso, al universo, a qué sé yo, a Dios, mucha emoción, y no paro de agradecer eso. Claro, porque qué cosa, esta locura, a ver, yo me acuerdo de haber visto algo, de conocer a Candy cuando era chico y demás, por eso cuando me lo nombran, digo, lo conozco. Sí. También que en mi época tenía más repercusión, bueno, acá se llamó Frutillita, en Latinoamérica era Rosita Fresita, o los ositos cariñosos, Mi Pequeño Pony, que decía, a Claudia Mota creo que fue, en mi época eran los Pequeños Pony, no era My Little Pony, era otra cosa. Pero, claro, si bien uno no lo veía, lo conocía y demás. Pero, claro, nunca de chico habré escuchado, entonces no me quedó. Pero escuchar a tanta gente, de actores y demás, nombrarlo con tanto cariño y todo, y que muchas veces, pues la realidad es que muchas veces a la gente no le gusta el doblaje argentino porque están acostumbrados a la voz más de los mexicanos y todo. Entonces, eso es decir, qué lindo que más allá de la caricatura, del anime en sí, le haya gustado ese proyecto a la gente de esa manera y que pueda tener esa repercusión, porque no son muchos argentinos que pueden vivir eso. Entonces ese cariño es como que, bueno, lo que contás, ¿no? Esa alegría. Es muy especial. Claro. Y por otro lado, yo cuando hice Candy, era un neutro el mío, porque marcaba las S, claro. Decía yo, pero no era, la musicalidad era no mía, la porteña, por decirlo de alguna manera. Pero ahora el neutro es mucho más parecido al mexicano. Claro. Y igual, una de las cosas que me destacan es que a la gente le encantaba el tono, la tonada mía, que yo no me daba cuenta. Y uno de los encantos era ese.
Que yo sepa, no hay otra persona, por suerte, que me tocó a mí esto de la difusión internacional. Pero es muy emocionante. Por ejemplo, cuando yo he ido a algunas convenciones en México, gente que vive en pueblos o en ciudades tan lejanas, y que de repente pensar que ese trabajo los hizo emocionar y no sé, es muy, muy conmocionante realmente. Claudia me decía, Claudia Mota, que ella se decidió a hacer doblaje al escuchar la voz, el doblaje de Candy. Claro, sí. Sí, y fue hermoso cuando la conocí. Bueno, quedamos amigas. Cada vez que voy a México nos vemos y todo eso. Qué lindo que se den estas cosas. Y lo lindo es que después de tantos años, por suerte, lo puedas vivir, porque hay tanta gente que capaz que ha hecho cosas y no llegó hasta esta época, ya hace un tiempo, ¿no? Más de 10 años, 15 años, pero que puedas disfrutar eso del hacer algo, de no saber a dónde llega ni nada, y en un momento explota todo, te empiezan a conocer y poder recoger eso que la gente recibió en esos años o en los siguientes, y andás a ver en qué cantidad de situaciones. Yo siempre lo cuento. Yo he pasado me quedé ciego, trasplante, diálisis, todo, y muchas veces, claro, todos esos trabajos me han acompañado, y muchas veces en momentos complicados. Y los medios a mí misma, ¿cuántas veces? Las películas, las series a uno la acompañan. Sí, claro que sí. Es lo que uno no tiene a veces noción cuando lo hace, es a dónde llegan. Y la verdad que yo por eso estoy tan agradecida por todo esto de poder disfrutar de esto. Por ejemplo, mira, me da mucha tristeza a mí, la muchacha que grabó la canción de Candy, las dos, la introducción y el cierre, que era actriz y era cantante, que las cantó preciosas las dos. Ella, yo digo, pero no está bien para viajar, está con muchos problemas de salud, y entonces porque me encantaría que pudiéramos ir las dos. Claro. Pero no puede, no ha podido. Y bueno, esas cosas que pasan en la vida, ¿no? Agradezco tremendamente, aparte que me hice de cariños, de amigos. Claro. Una es Claudia, otra es Patricia Acevedo, Humberto Vélez, todos los de los Simpsons son amigos, Nancy Mackenzie, la verdad. Gente divina, ¿eh? Aparte de los que son organizadores de eventos, claro. Me he hecho amiga de Lupita del Moral, que estaba en Mérida, fui 2 veces, una amiga, la verdad. No, muy lindo, muy linda experiencia. También tengo amigos de Chile. No, sí, muy lindo. Encima, claro, no es el único anime. Hoy en día el furor siempre es el anime, ¿no? Pero es como denomino, la barra brava de todo el doblaje está en el anime, pero también no solamente fue Candy, porque también... No, imagínate. Claro, a ver, Mako, la sirena enamorada, Maggie, la brujita, la princesa de los 1000 años, la princesa caballero también, que fue furor. Entonces, son varias cosas. Aparte yo doblé cosas para adultos, de las cuales me acuerdo de Amor y de Sombras, claro. Que está basada en la novela de Isabel Allende, que es que era con Antonio Banderas y Jennifer Connelly, que ahí yo doblé a la protagonista, pero un montón de películas y series y tiras también de adultos que no eran animes. Un montón de cosas, muchos años de trabajo también. No, pero totalmente. Bueno, a ver, esa cuestión también de, pues sacando lo que es Candy, todos esos doblajes,
¿cuáles te dejaron a vos? No digo la repercusión que hayan tenido, pero a vos, ¿cuáles te dejaron algo? O por el grupo de trabajo, o por el trabajo en sí, por el proyecto, porque te gustó. ¿Cuáles fueron esos que vos decís, no, estos son, no digo favoritos ni nada, pero que tienen algo especial? Y a mí, por empezar, Candy, que me encantó siempre cuando la doblaba, y aparte el grupo de trabajo de Candy, que luego yo trabajé muchos años con ellos, Julio Fedel y toda esa gente. Julio era el que dirigía. Fue una experiencia totalmente luminosa, hermosa, muy feliz, muy feliz. Me gustaba mucho Maggie la Brujita también. Después, me gustó mucho algo que acá no lo vi, creo una vez lo pesqué en YouTube, pero estaba en francés porque en Francia iba en horario central. Doblamos una tira que era de muñecos, Telegato. Era fantástica, era un noticiero de objetos. Sí. Entonces, el micrófono hablaba con la alfombra, por ejemplo. Era fantástico. Y los que conducían era un avestruz y un gato. Era muy lindo. Y lo doblamos ahí, yo hacía el micrófono. Y fue muy divertido hacerlo. Después me gustó mucho doblar, por eso me acuerdo de Amor y de Sombras. Me gustó muchísimo doblar eso. Porque hay un montón de materiales que olvidé, la verdad. Pues fueron muchos años. Olvídate, con tantos años, tantas cosas, uno no se puede acordar de todo. No. Y después, ¿qué más? Así de doblaje. A mí no me gusta, nunca me gustaron, bueno, Pinocho me gustó hacerlo, y Pinocho a veces, tengo el video de Pinocho yo, y me gustó porque había unos compañeros que yo quiero mucho, y uno vive en España, el otro falleció, el que hacía Gepetto. Y, espérate, ¿qué otra cosa más? Y ese tipo de redoblaje que tuvo Alicia en el País de las Maravillas, el clásico de los 50. Sí, Peter Pan. Claro. Sí, y Pinocho mismo tiene unas cuantas versiones. La otra vez sé que pasaron por el Channel, por Disney Channel, en la versión que yo grabé, pero es antigua, la verdad. Pero bueno, La Espada en la Piedra, todo lo de Disney tiene muchas versiones de doblaje. Exacto. Lo voy a buscar después en Disney a ver qué doblaje tiene, a ver qué encuentro ahí. Quédate ahí, que ya volvemos con Talentos de Voz.